Medellín va mal, muy mal. El alcalde está diciendo que qué es el odio contra Antioquia. Ya hay unas vigencias futuras, unos dineros destinados para lo del metro del 80 y ya parece que no van. Muchos políticos antioqueños dicen que firmaron una cosa y que van a hacer otra. Para Bogotá tampoco parece que habrá esos recursos. Como si lo anterior no fuera poco. Los extranjeros que están muriendo aquí, algunos que vienen en busca de lo que llaman turismo sexual. Dice el alcalde que una muerte duele, sea extranjero o sea nacional, pero que se equivocan los que vienen pues en busca de turismo sexual. Como si lo anterior fuera poquito, estos jovencitos que llaman disque barristas, porque perdió Nacional, bueno, ya él les va a contar. Qué pesar, hombre, que en vez de mejorar vamos de para atrás. Mire, hoy todos los territorios del país deberíamos compartir una preocupación muy grave. Y es que los recursos para el 2024 del presupuesto nacional no van etiquetados a proyectos específicos de infraestructura, sino que los convirtieron en una bolsa de 13 billones de pesos para que el presidente de la República pueda disponer de ellos de manera como él lo quiera hacer. Y eso es delicadísimo. ¿Por qué? Porque no respetaron las vigencias futuras. Pongo ejemplos. ¿Dónde quedan etiquetados o garantizados los recursos para el Metro de Bogotá? ¿Dónde quedan garantizados los recursos para el Metro de la 80 en Medellín, que son del orden de 490.000 millones de pesos este año? ¿Dónde queda la plata para el túnel del Toyo, para las vías 4G? Son 13 billones de pesos en una bolsa que conformaron para que el gobierno nacional, el presidente, de manera discrecional pueda utilizar esos recursos. ¿Dónde queda la infraestructura estratégica del país? Entonces, sí es muy grave lo que se descubrió desde el viernes, de acuerdo al presupuesto que habían votado ya en el Congreso, en la reglamentación y en el decreto sale básicamente como unas partidas globales y no se respetan vigencias futuras. Eso afecta a todo el país, eso afecta a la infraestructura estratégica del país. Entonces, deja en el limbo a todos los proyectos de infraestructuras con los que gobiernos nacionales ya se habían comprometido. Para eso son las vigencias futuras y se tienen que respetar. Hacemos un llamado para que se corrija ese error, para que rápido esa dificultad cese, porque de lo contrario se va a entrar en donde todos los proyectos de infraestructura grandes del país quedan en el limbo, en todo el territorio nacional. Pues, acabamos de tener una reunión con toda la bancada antioqueña, de todos los partidos, de todos los sectores, todos los congresistas antioqueños, y yo les expresé la preocupación que tengo frente a esto. Y por supuesto, ellos también, la gran mayoría, la comparten y se han pronunciado frente a eso. ¿Qué dicen? Que una cosa es lo que votaron y otra cosa es lo que salió en el decreto de reglamentación. Y eso sí sería muy delicado, por supuesto, que estas partidas no queden etiquetadas o no vayan directamente a financiar los recursos, con los recursos que necesitan para los proyectos estratégicos. Pongo el ejemplo, en Medellín como Metro de la 80 o los proyectos a nivel departamental como el Toyo, las 4G y en todo el país. Imagina el Metro de Bogotá y todas las otras obras. Esos recursos son importantes y así se lo estoy expresando en una carta dirigida al presidente de la República, a los ministros de Transporte y al ministro de Hacienda, de que esos recursos deberían estar entrando en junio o julio de este año, pero sin estar etiquetados, sin respetar las vigencias futuras, se entraría en una parálisis del proyecto y entraríamos en una cascada de demandas también de parte del contratista. Y ahora imagínense lo que podría pasar en el país. Imagínense esto a futuro. ¿Cuál sería el escenario? ¿Quién va a confiar en Colombia para realizar proyectos de inversión en infraestructura estratégica? ¿Y qué pasa, en últimas, financieramente y legalmente con los procesos que hoy ya están en marcha? La carta que le he enviado al gobierno nacional es una carta que ya ha sido concertada inclusive con el Metro de Medellín, porque tenemos la preocupación, porque desde el Metro está el contrato, desde el Metro va el proyecto, y esto deja en una situación muy crítica el proyecto si no se soluciona muy rápido. Igual todos los proyectos del país. Señora, ¿cuál es el llamado general a nombre de Antioquia? No, el llamado es que esto ya ha ido demasiado lejos. La pregunta es qué es lo que pretenden contra Antioquia, qué es lo que pretenden contra tantas regiones. ¿Hasta cuándo vamos a seguir así? Necesitamos es que el gobierno se dedique a gobernar,
Y gobernar implica respetar los compromisos presupuestales, que se hagan las obras, que se hagan bien. Pero ¿por qué ese odio contra Antioquia? Antioquia es una región muy importante. ¿Por qué ese odio contra las regiones? ¿Por qué ese odio contra los proyectos estratégicos? Aquí yo lo que digo es que aquí todos los sectores se tienen que pronunciar. Sectores públicos, políticos, sociales, universitarios, empresariales, gremiales. Pero aquí sí necesitamos ya unirnos entre todos, porque es que no van a llevar el país por delante. Y eso es lo que está ocurriendo. Cada día una cosa peor. Esto que ocurrió con el tema del presupuesto no es un tema menor. Es un tema muy grave y muy delicado que pone en riesgo la infraestructura estratégica del país. Mire que eso no es barrismo. Eso es vandalismo. Se comportan como criminales quienes hicieron eso. Más allá del resultado, si el equipo gana o pierde, esa nunca puede ser una reacción. Entonces, ¿cuál es la decisión nuestra? Primero, individualizar. Y la instrucción mía es que esas personas que incendiaron parte de la tribuna sur del estadio Atanasio Girardot sean individualizadas, que no vuelvan a entrar al estadio, pero además ya se ha interpuesto la denuncia penal justamente por daño público. Y estas personas tendrán que responder ante la justicia y también económicamente por los daños. Es que esto hay que pararlo ya. Aquí la gente se cree con excusa de dañar lo que quiera. No más. Pues claro, como aquí se había generado ya que aquí cualquiera va, destruye, quema lo que quiera, hace lo que quiera, pues aquí en Medellín no. Y aquí en Medellín, quien incurra en daño en infraestructura pública o privada, tendrá que responder jurídicamente y con su propio patrimonio. Pero hay que decir no más. ¿Y cuál es el resultado de lo que vimos ayer? Es que en 4 años, además, abandonaron la estrategia de paz en el fútbol que traíamos en su momento. Todo eso se perdió. ¿Y qué terminó pasando? Los 4 o 5 gamines que ya habían salido de estadio, muchos volvieron a entrar. Entonces aquí van miles de personas al estadio y 4 o 5 deportan mal y queda como toda una hinchada señalada. No, aquí hay que seguir individualizando. Y sea del equipo que sea, no vamos a permitir que entren vándalos al estadio o que hagan daños adentro o afuera. Eso tiene que parar, pero yo sí hago una reflexión. Eso no es barrismo, eso no es ser hincha, son vándalos y tienen que responder. Nosotros rechazamos cualquier acto de violencia como el que se presentó el día de ayer. Mire, lo primero, mi pesar absoluto. O sea, yo inmediatamente me entero de esta situación, que como en todos los temas de ciudad me entero de manera inmediata. Expresar nuestro dolor y nuestro pesar y nuestra solidaridad a su familia. No más, ni una más. Miren, ya llevamos 2, 3 feminicidios en lo que va corrido del año. Y eso es muy grave. Esta persona está identificada. Esta persona es de nacionalidad canadiense. Y esta persona, el día antes de que fuera encontrado el cuerpo, ya en estado de descomposición, dentro de una maleta, había huido de manera cobarde hacia Guatemala. ¿Qué se está haciendo desde el primer momento? En articulación con Fiscalía y con Policía, una vez plenamente identificado y con todas las pruebas, que se pueda dictar la orden de captura y una circular azul de Interpol para que responda por esos delitos. Pero les digo, qué tristeza y qué dolor. Esto no puede seguir pasando. Nuestras mujeres hay que cuidarlas. Y por supuesto, con la familia se activó toda la ruta de atención desde la Secretaría de la Mujer y la Alcaldía de Medellín. Algo bien preocupante. No, mire, lo primero es rechazar cada muerte, sean de Medellín, de otras regiones del país y por supuesto también de extranjeros que nos visiten. Aquí hay algo que está pasando que hay que tener demasiado claro. Primero, hoy se están recibiendo 1.700.000 turistas, más de la mitad de extranjeros. Entonces, primero hay que tener seguridades para cuidar a propios y visitantes. Eso es lo primero. Se han presentado muertes de extranjeros. Claro, hay un tema cuando usted hace el balance total. La mayor parte de las muertes, por ejemplo, del año pasado, fueron venezolanos. Y eso es un tema triste y duro. Como muchos de estos venezolanos que llegan huyendo de esa dictadura
y que llegan a crisis social, muchos terminan dentro de estructuras criminales y terminan en enfrentamientos entre ellas. Eso es grave y delicado. Pero también hay unas muertes que se dan, unas de manera natural, como se han dado también el año pasado y este año, de temas cardíacos, otros de suicidios, otros por sobredosis, que todo eso es grave, y otros porque vemos especialmente turistas que acceden a algunas plataformas para temas de citas y que terminan siendo engañados y terminan siendo hurtados y asesinados. Ese tema es delicadísimo. Yo ya lo hablé, por ejemplo, con el embajador de Estados Unidos. En eso hay unas líneas de atención y ninguno de estos crímenes puede quedar en la impunidad. Pero hay algo más importante que hay que hacer, es evitar esos crímenes. Entonces, lo primero que yo quiero decirle a quienes nos visitan es: bienvenidos a un turismo de valor, pero tengan mucho cuidado con ese turismo sexual, que muchas veces entonces hay personas que a través de diferentes plataformas engañan a los turistas, los hurtan y los asesinan, y esas personas tienen que responder. Hace pocos días mostramos un caso del turista asiático estadounidense donde se esclareció el crimen y donde él venía saliendo con esa persona ya al parecer varias semanas. Todo ese tipo de cosas hay que tenerlas en contexto. Gravísimo todo. Yo jamás voy a justificar eso. Yo jamás voy a justificar una muerte. Y también yo aprovecho frente al tema de turismo, y en eso sí vuelvo y me reafirmo, y es: aquí son bienvenidos todos. Pero aquí el que crea que puede venir a un tema de turismo para explotar sexualmente a nuestros niños, niñas y adolescentes, le va a ir muy mal, porque eso es un delito, y no es que se deporta, sino que lo tiene que pagar con cárcel acá.